to the first webinar for Central American nurses, and I hope to see you on the 7th of November for the second session. Please go to the globe at the bottom of your screen to choose which language you want to listen to in the webinar. You have a choice of Spanish or English. Should you have any questions, please put them into the chat box rather than the Q&A. Now that I've got the housekeeping done, I will introduce myself. My name is Alison McTavish, and I am working for the IFFS to develop educational tools for nurses working in the fertility sector. And I would really appreciate your help to create an educational programme which all nurses in Central America can access. Please email me with your ideas for topics at the email on the slide. The topics for tonight and the next session came from nurses working in this specific area that wanted to know more. Part of the educational toolbox that the IFFF has are 3 complementary educational modules that all members can access, and you can become a member for $15 US per year to access these modules. I'm now going to hand over to Maria Elena Cortina from the Seeger Reproductive Center in Buenos Aires in Argentina, and I've been working with Maria for the last 9 months on this project, and I am incredibly grateful to her for all her input into this course. Over to you, Maria. Gracias, Alison. Bienvenidos a todos. Esta webinar que nos convoca se refiere a la consulta de enfermería para donantes de gametos y embriones, consentimiento informado y requisitos para estos pacientes para ingresar al programa. Esta primera ponencia estará a cargo de Julissa Romani. Julissa es obstétrica, magíster otorgado por la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. Es miembro del Comité de Enfermería de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Es coordinadora de fertilidad y fundadora de la Red Peruana de Asesoras Reproductivas. Le damos la bienvenida a Julissa. Hola, buenas tardes, muchas gracias María Elena, buenas tardes con todos, muy feliz de estar presente en este primer webinar organizado por la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad. Me siento muy honrada de compartir además con una gran ponente, Leticia Urdapilleta, y el tema que hoy me han dado a discernir es sobre lo que es asesoramiento en el camino hacia la donación de gametos y embriones, y lo he enfocado de una manera práctica en lo que hacemos nosotras, las obstétricas, en el día a día con nuestras pacientes. De esa manera lo vamos a entender mejor. Entonces, voy ya a compartir mi ponencia, si me lo permiten. Ya estamos, creo, ahí. A ver, un segundito. Listo. ¿Sí me ven? ¿Sí me logran visualizar? Hola. Sí, no vemos tu PowerPoint todavía. Dame un segundo. A ver, vamos a ver. Creo que acá tengo un problema. Vamos a ver. A ver. Ahí estamos. Sí. Listo. Bien, entonces vamos a hablar de la forma como abordamos con nuestras pacientes este camino hacia la donación de gametos y también cómo lo abordamos con nuestras donantes. Bien, tengo 20 minutos, así que voy a ser lo más breve posible y resumida además. Siempre que iniciamos nosotros una asesoría, una orientación con nuestras pacientes, de hecho, les comentamos cómo son los conceptos para muchas. Hablar de ovodonación
va a ser nuevo, por tanto, se les tiene que explicar cuál es el objetivo de este tratamiento, cómo se realiza ese tratamiento, que el ovocito va a ser aportado por una mujer diferente a la que recibirá el embrión, que en este caso viene a ser la receptora. Hablamos desde un inicio de las tasas de éxito, que es de 50-60% de manera global sin estudio genético, y podemos hablar de un 70-75% en estudio genético preimplantacional. Entonces, hablamos siempre de este modelo biológico único, ya que se produce esta interacción entre un embrión y una madre que son completamente diferentes desde el punto de vista genético. Y es acá donde nuestras pacientes nos dicen, nos comentan siempre, ¿el bebé se parecerá a mí? Y entonces, ¿habrá compatibilidad? Se hacen esa pregunta y les decimos que por supuesto no tiene nada que ver que sea un óvulo donado en un útero distinto. La compatibilidad sí se va a dar. Entonces, si se diera un aborto, sería por una causa distinta y que no tendría que ver con el óvulo. Entonces, es un proceso que la paciente le cuesta aceptar y transitar en este camino muchas veces es duro. Entonces, ¿a quiénes las asesoramos? Asesoramos a estas parejas heterosexuales con intentos fallidos de fecundación in vitro óvulo propio, entre otros antecedentes que tienen. Asesoramos mucho a estas mujeres solteras en menopausia con edad máxima de 49 años. En consenso mundial se está hablando que deberíamos hacer tratamientos máximos hasta los 50. Eso todavía es controversial aún en la actualidad. Y aquí he querido un poquito esquematizar las formas de cómo hacemos estos procesos. El óvulo donado, que en los centros de fertilidad usamos más el óvulo donado anónimo, en el esquema de una fecundación in vitro, al unirse con el esperma de la pareja, del esposo, lógicamente se va a dar un embrión en blastocisto con diagnóstico genético o sin él y va a ir a la receptora. Este es uno de los esquemas más comunes, al menos en Perú lo tenemos así, de esta forma. El otro esquema es un óvulo conocido cuando la mujer dice, tengo una hermana, tengo una sobrina, una prima, y quiero hacer este tratamiento con el espermatozoide de mi pareja. Entonces, si las condiciones se dan y se hacen todos los estudios a su donante conocida, se podría dar este procedimiento. Igual, en un embrión va a hacer un embrión en blastocisto con diagnóstico genético o sin estudio genético y llevado a una receptora. Y el último esquema, que también es común, al menos en Latinoamérica, es fecundar óvulo donado anónimo con banco de semen, tener el embrión y ser colocado, transferido en una receptora. Entonces he querido esquematizar esos tres criterios comunes que tenemos hoy en día y que se da en la actualidad. Entonces, ¿cómo iniciamos? Normalmente iniciamos con la receptora, en la consulta con el especialista y todos los estudios que se tienen que hacer. Dentro de esta consulta completa, integral, está la parte que hacemos nosotras y que es asesoría reproductiva, consejería reproductiva. El punto número 2, muy importante, diría, el pilar de todos estos procesos es la evaluación psicológica. Y la tercera parte es la selección de la donante de ovocitos o de banco de semen, que se va a hacer lógicamente en función a la receptora. Entonces, en esta asesoría y consejería reproductiva, hablo de la experiencia Perú. Nosotros recibimos a las posibles receptoras desde el inicio y realizamos la historia clínica. Y en esa conversación que tenemos con ellas, hablo de la forma práctica, es donde tratamos de interactuar y fluir en todo lo que significa o lo que significará la consulta con el especialista. Entonces la conocemos un poco, nos cuenta sus antecedentes y luego, ya cuando la tensión está un poquito más calmada, acuérdense que es una paciente que viene con la preocupación, con la ansiedad, etcétera, y la pasamos con el especialista. Y hoy en día estas consultas con nuestros especialistas, los infertólogos o fertilistas, es cada vez más larga y eso es bonito de notar. El especialista le da el tiempo a la pareja,
la atiende con paciencia, mucha tolerancia y lógicamente todo el equipo multidisciplinario está alineado en esa atención personalizada que tenemos que tener con nuestras parejas o pacientes solas. El punto número 2 es la evaluación psicológica que me estoy basando básicamente en la receptora, que para muchas mujeres pues va a significar un camino largo, de largo aliento y tienen que estar preparadas emocionalmente. Si nuestra psicóloga no nos pone paciente apta, receptora apta, pareja apta, no podemos proceder. Eso está, creo, protocolizado y unificado a nivel mundial, ¿correcto? Entonces, si nos basamos en que tenemos que darle tranquilidad a nuestras receptoras, a nuestras parejas, hablamos de la selección de la donante. En este caso voy a referirme solo a la anónima, que es la encargada del... Julissa. de 26 años, a quienes las entrevistamos, ellas presentan un CV. Estas donantes tienen facciones planas, armoniosas, pueden ser o no mamás, tienen que estar estables emocionalmente previa evaluación psicológica, estar en normopeso y, por supuesto, no tener hábitos nocivos. Posibilidad de compartir las características físicas entre la donante y la receptora. Sin embargo, tenemos que explicarles que esto no va a garantizar una coincidencia física exacta, ¿correcto? Pero hay que informarles, decirles que vamos a tratar de coincidir el tono de piel entre la donante y la receptora, vamos a tratar de coincidir el color de ojos, cabello, etcétera. Todo esto que nosotros vamos a informar va a brindar mucha tranquilidad a la paciente y que en la práctica lo hacemos y realmente resulta. Bien, y ahora con el famoso Phenomatch, que es esta plataforma de inteligencia artificial y algoritmos avanzados que nos permite comparar las características físicas de las donantes de óvulos y va a facilitar la elección de la donante con parecido físico cercano a la receptora para buscar los ángulos faciales. El otro día una paciente me decía, qué excelente esto del Phenomatch, a mí me tranquiliza, me comentaba la receptora, y el esposo no, me decía, no sabía que existía esta plataforma. O sea, van a tratar de acercarse a mi esposa. Claro que sí. Entonces yo creo que es una estrategia positiva el contar hoy en día con inteligencia artificial. A nuestras donantes también les explicamos a las receptoras que elegimos o solicitamos foto de frente, foto de perfil, foto de la mamá, del papá, armamos un árbol genealógico de las donantes para tener todos los antecedentes, que lógicamente en Perú no mostramos fotos de donantes, cada país está legislado, o mejor dicho, hay tanto vacío legal y al tener vacíos legales, los centros de fertilidad cumplen con sus propias normas y reglas. Bueno, en Perú no mostramos foto, como en muchos sitios, todo es anónimo. Dentro de los requisitos también le explicamos a la receptora que hay, lógicamente, la entrevista, después la evaluación psicológica, una evaluación médica general, la evaluación de la reserva ovárica, que sí lo hacen nuestros especialistas, las pruebas genéticas, cariotipos, hematología, virales, toxicología, firman el consentimiento que tiene que ser legalizado. La estimulación ovárica inicia desde el segundo día de la menstruación, que se le explica a la donante. Luego se da la aspiración folicular para finalmente realizar la fecundación in vitro con la receptora, o simplemente los ovocitos van a un banco de óvulos que se van a necesitar más adelante, ¿correcto? Tomamos en cuenta el grupo sanguíneo entre la donante y la receptora. Esto es muy importante, tratar de coincidir entre los grupos sanguíneos en la medida de lo posible. Bien,
el consentimiento informado de la donante. Las pacientes nos preguntan y ellas firman un documento, por supuesto que firman un documento, y eso se legaliza a nivel notarial. Y la donante para nosotros es una paciente que tiene que ser vista también de manera especial y se le tiene que dar toda la información completa. Entonces se le explica cómo va a ser el tratamiento, qué autorización tiene que firmar y lógicamente merece toda la orientación que se le tiene que dar a la donante. Y todo eso le explicamos a su receptora. Las donantes, cómo vienen al procedimiento, qué se va a hacer, cómo se inicia. La donante comunica el primer día de la regla para empezar la colocación de las hormonas, realizar todo un control ovulatorio y realizar la sincronización si es que la fecundación in vitro va a ser en fresco, ¿no? O si se va a estudio genético, si se va a descongelar los óvulos. Va a depender realmente de lo que plantee el especialista en este caso para la receptora, ¿correcto? Bueno, son parte importante en este proceso. Y refiriéndonos a banco de semen, para quienes va indicado justamente para pacientes que requieren o tienen alteraciones severas en la calidad espermática, azoospermia, un cariotipo anormal, ellos recurrirían al banco de semen, ya sea para una inseminación intrauterina o para una fecundación in vitro. ¿Quiénes más? Las mujeres solteras o en casos de la comunidad LGTBIQ también optan por banco de semen. Entonces, el banco de semen también tenemos que explicarles a nuestras pacientes el perfil de nuestros donantes. Acá sí, la edad varía un poco, 25 y 35 años para Perú. En mujer dijimos que era 20 a 26 años, que se entiende que están en su pleno apogeo reproductivo. Los hombres igual, maternidad demostrada o no, que gocen de buen estado de salud, deseo de ayudar de manera altruista, que es todo lo que también nuestra psicóloga explica, no hábitos nocivos, pasará una entrevista y presentará un CV, además de las fotos de ellos y también de la familia en los casos necesarios. Algunos chicos no tienen hermanos, por ejemplo, entonces solo nos muestran al papá y la mamá, ¿no? Los estudios en el donante, importantísimo, espermatograma, cultivo de semen, un test de fragmentación de ADN, otros estudios, de todas maneras, la evaluación psicológica, el grupo sanguíneo, serología, cariotipo, toxicología, dentro de ellos cocaína, marihuana, creo que eso está prácticamente protocolizado. Igual firma un consentimiento, el donante tiene que legalizar la firma, explicarle todo el proceso y ellos también pasan, como les mencioné, todo un screening, al igual que las donantes. Incluso en ellos es un poco más largo el proceso, ¿no? Por las pruebas de congelación, descongelación, pasar el periodo de ventana y todo ello. Entonces, todo tiene que hacerse rigurosamente bien y hacer de manera completa. Y esta última parte, hablar un poquito de lo que es la donación de embriones humanos. ¿A qué nos referimos? A las parejas que ya han logrado tener un hijo y este remanente de embriones pues es donado al laboratorio también de manera anónima. Y esos embriones irán con fines reproductivos a una mujer sola que está buscando un bebé o irá a una pareja que ya ha realizado intentos fallidos y no ha logrado ser mamá o papá. Entonces, es importante que brindemos toda esta información también a nuestros pacientes, mientras yo estoy convencida en los más de 20 años que llevo haciendo asesora reproductiva, que mientras más información completa, detallada le brindes al paciente, ellos van a tener la mayor tranquilidad y confianza. Lo que tenemos que generar es esa palabra, confianza. Dentro de este componente confianza vamos a poder hacer muchas cosas y lograr probablemente tener una paciente contenida en todo el proceso. ¿Qué debe saber la receptora o la pareja que va a recibir el embrión donado? Acá hago un pequeño resumen, que los embriones son donados de forma anónima por parejas que ya lograron un hijo, que son embriones en estadio de blastocisto, la gran mayoría, que la tasa de éxito puede ser de igual, 50-60% sin estudio y 70-75% con estudio genético, que la transferencia
es de un solo embrión, que se requiere la evaluación igual psicológica, estudios del útero, hormonas, análisis serológicos, que el embrión seleccionado debe parecerse a la receptora o a la pareja, que tiene un menos costo comparado con un procedimiento completo de fecundación in vitro y que lógicamente tiene que haber firma y consentimientos tanto de la parte que dona embriones como de los que reciben los embriones. Desde todo punto de vista es un gesto altruista, se tiene que cumplir con todos los protocolos de legalización y asesoría personalizada y completa. ¿Correcto? Entonces, ya casi terminando, la labor que tenemos como equipo, parte del equipo multidisciplinario, está enfocado en la atención con mucha información clara, completa, detallada, personalizada. Siempre digo que esta información a nuestras pacientes no debe dejar de ser sensible, el trato humanizado, empático, y si a eso le sumamos carisma, sonrisa, la verdad que tenemos una gran parte de paciente ganada desde el corazón, ¿no? Entonces, nada, eso es mi ponencia de casi 21 minutos. Muchas gracias. Yo quería invitarlos a todos a Perú y conocer una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Son siempre bienvenidos y muchas gracias por su atención. Creo que después de la siguiente ponencia vamos con las preguntas. Gracias a todos. Gracias, Yulisa, por tu excelente exposición. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Cuando termine la licenciada Urdapilleta, ahí vamos a tener la opción de responder a las preguntas. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda exposición, que estará a cargo de la licenciada Leticia Urdapilleta. Leticia es licenciada en Psicología con diploma de honor por la Universidad de El Salvador. Es especialista en infertilidad y medicina reproductiva, título otorgado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Fue directora y docente de la Diplomatura en Psicología de la Reproducción de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y es miembro de SEGIR, Grupo Eugene, de Buenos Aires, Argentina. También es un referente para toda Latinoamérica en su especialidad. Le damos la bienvenida y el tema de Leticia será consulta psicológica, criterios de aceptación para donantes de gametos y embriones. Adelante, Leticia, con tu exposición. Gracias, Marilena. Buenas noches, buenas tardes para algunos, para otros. Quería agregar solamente que soy doctora por la Universidad de Palermo porque me dedico a investigación y toda la parte académica especialmente, que es como un complemento de la parte asistencial y que es importante gran parte de mi vida en eso. Así que bueno, gracias especialmente a la Federación Internacional, toda la organización y a esta invitación. Y bueno, voy a empezar con mi charla. Voy a compartir pantalla. Bien. Voy a hablar de la misma temática que habló Yulisa, pero desde el punto de vista psicológico, básicamente. Y para empezar, quiero decirles que desde el punto de vista de lo psicológico, es muy distinto un donante de gametas, sea de ovocitos o de esperma, de las donaciones de embriones. Y que cuando hablamos de donación de embriones, desde lo psicológico, también se va a diferenciar si es un embrión que quedó de una pareja, un embrión excedente, extra, que una pareja formó en algún momento que ellos buscaban familia y ya la completaron, por ejemplo, y ese embrión quedó, a un embrión que se haya formado a través de dos donaciones de esperma y de embriones. Esto tiene implicancias psicológicas que voy a explicar un poquito después, bien diferentes. Ha hablado ya Yulisa un poco de las características generales de quienes se presentan como donante o candidatas a ser donantes.
Y también quiero aclarar que hay diferencias entre los países y los programas de selección difieren sobre quiénes seleccionan, qué aspectos se miran. Voy a tomar un poco la experiencia que tengo yo en mi carrera, ¿sí? En general y en la clínica donde trabajo. Son mujeres jóvenes que llegan hasta los 34 años aproximadamente. Muchas veces están en pareja, a veces ahora hay algunas mujeres solteras. Asimismo, la mayoría tiene hijos. Tienen que estar sanas física y psicológicamente, básico, sin antecedentes médicos de transmisión genética relevantes que se puedan pasar a la descendencia. Pueden ser reclutadas por distintas vías. Nosotros las reclutamos dentro de nuestra clínica, pero hay lugares, y yo sé que esta es una federación internacional, así que en otros países también se recluta gente por las redes, hay avisos publicitarios en las facultades, se comentan entre ellas, hay carteles en las universidades y la gente se acerca y hay agencias de selección de donantes, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? El estatus económico y educacional también va a variar, ¿sí? En nuestra experiencia, al principio, hace 30 años atrás, eran de clases medias, media-baja, y hoy por hoy estamos recibiendo mucha gente con carreras terciarias y universitarias. Esto es algo que preocupa a los receptores. ¿Qué hace que una persona se postule para donar? Hay una creencia fuerte de que es básica y fundamentalmente la compensación económica. Y si bien creo que es uno de los motivos, no siempre es así. Tenemos que diferenciar si alguien va a donar para sus familiares, que probablemente no se cobre nada, o si vamos a poner para mí es un eufemismo decir que es un reembolso de gastos, es una compensación económica que no es demasiado grande. La verdad que nadie se salva con lo que les abonan a las donantes, pero no es el único motivo. Y si no, piensen ustedes mismos, ¿cuánto vale un óvulo? ¿Cuánto creen ustedes que pagarían o cuánto querrían recibir si ustedes tuvieran que donar su propia gameta? ¿Sí? Hay una cuota, quiero decir, de solidaridad, de altruismo, muy importante en estas personas. Y las que hace muchos años que evaluamos, y evaluamos profundamente a estas chicas, no queremos que les haga mal. Si no hay un componente de placer y de satisfacción con lo que ellas están haciendo en favor de un otro, esto tiene patas cortas, quiere decir, ellas se van a sentir mal. Muchas veces nos cuentan historias que las conmueven, una hermana, alguien que conoce, que hace años que lucha con sus óvulos y no puede lograr embarazarse. Muchas veces es, como ya dijo Julissa, porque tiene alguna relación personal. Y esto, ojo, a veces hay presión. Cuando las donaciones son de gente conocida puede haber presión y hasta coerción, ¿sí?, emocional en general para donar un óvulo. Algo que a mí me parece importante, que no puedo extenderme demasiado, pero que son temas que tratamos tanto con donantes como receptores. Voy a hablar de receptores en otra charla, pero las donantes tienen que estar conociendo estos temas, que ya lo explicó Julissa, el tema del matching por el fenotipo. ¿Qué tan relevante o no es la genética? ¿Y en qué aspectos? En lo médico, en la herencia, ninguna duda. Ahora, para conformarse como padre, es muy importante. ¿Nos quieren los hijos por compartir el ADN? ¿Podría donar una persona si cree que va a tener hijos dando vueltas por ahí? Cuando hablamos de hijos, de padres o de paternidad, en psicología es distinto de alguien de un descendiente, desde lo biológico. Así que esta temática, de alguna manera, nosotros la traemos con las donantes para que ellas no sientan que van a dejar niños por ahí. Luego, si ellas quieren ser donantes anónimos o no anónimas. Latinoamérica, casi en su mayoría, sigue teniendo donantes casi todos anónimos, pero hay una apertura hacia el no anonimato que tiene una implicancia enorme. Y las generaciones más jóvenes de donantes, en general nos dicen, no hay problema en compartir esta información. Por lo menos en el caso nuestro,
nosotros les aclaramos que esta información no puede ser abierta ni revelada nada más que a un descendiente que lo desee una vez llegada la mayoría de edad ese descendiente. Si las donantes dejan los datos identificatorios abiertos, ese descendiente podría ir a la clínica y mediante nueva firma y consentimiento del donante, dejar esos datos de identidad si el donante quisiera contactarse o no. Esto pasa en muchos países del mundo, incluso en muchos países donde las donaciones son sí o sí abiertas, que quiere decir donde los donantes van a dejar su identidad, no se pueden constituir como donantes si lo quieren ser de manera anónima. Y esto tiene que ver con los efectos psicológicos que ha traído en las familias cuando le hablan a su hijo y el hijo quisiera saber algo, o si tiene medios hermanos genéticos y no puede acceder a esa data. Por otro lado está la problemática de las donaciones intergeneracionales o intrafamiliares, que psicológicamente, o sea, desde un punto de vista para los donantes y los receptores, están muy contentos porque creen, por lo menos, que se garantizan el parecido y que entonces el mundo no se va a dar cuenta que no eran hijos, entre comillas, de ellos. Sin embargo, cualquier psicólogo que esté en la audiencia podrá decir las graves o difíciles manejos que pueden suscitarse a lo largo del tiempo cuando los lugares dentro de la familia no están bien establecidos. Es hijo, es medio hermano, soy abuela y donadora, o sea, esto es confuso, ni hablar para el chico en el futuro. Cuando voy a la evaluación psicológica, nuestra pregunta traté de sintetizarla en esta persona que estamos viendo, que se presenta como candidata, ¿es apropiada para donar óvulos? Entonces nuestra tarea básicamente la resumí en 4 aspectos. Una, identificar donantes que sean, respectivamente, ¿no?, saludables psicológicamente. Excluir a todas aquellas candidatas para las cuales, desde el punto de vista psicológico, sea contraindicado para ellas mismas. Estimar si va a poder cumplir con los requisitos de manera responsable. Es tan importante que nos dé información correcta, que se presente, que no malverse la medicación. Sabemos de gente que a veces lleva la medicación y no se la aplica o no sabe hacerlo, gente que se presenta. Bien. Y evaluar si va a poder tolerar la carga física o psicofísica de la donación. Esto para la donante. Nosotros lo llevamos a cabo de 2 maneras. Tenemos entrevistas clínicas y podemos o no aplicar test psicológicos, de acuerdo a la práctica de cada institución. Para mi gusto, lo principal es la entrevista clínica, lo más importante, porque nosotros estamos entrenados en preguntar y entrar en los lugares donde vemos que hay baldositas flojas, digamos, es donde recabamos la mayor cantidad de información. Y también se puede hacer test psicológicos, ¿sí? Lo importante para quienes realicen los tests es que utilicen tests que estén estandarizados y que puedan, en el caso de tener que llevarlos a un estrado judicial, que estén validados a nivel mundial. Máxime ahora que estamos muy globalizados y que nosotros vemos, atendemos pacientes de acá y de otros lugares del mundo, los receptores también, y los niños nacen también en cualquier otro país, y entonces ya las leyes no son las que aplican solas las de mi país, si las hubiera, porque en muchos países ni siquiera tenemos ley de fertilidad. La entrevista clínica va a tocar básicamente y evaluar estos puntos. ¿Qué capacidad tiene, si la tiene, o habilidad de funcionamiento cerebral, principalmente el cognitivo, para poder dar fe que su firma, que entiende la dimensión del acto que va a hacer, la capacidad tiene la habilidad para dar su consentimiento informado, que tiene que ser leído y procesado, muchas veces lo hacen con nosotros, con los médicos, tienen que poder preguntar todo lo que no entienden. Es común que muchas veces la gente que no está habituada a la terminología médica le dé pudor preguntar
qué quiere decir tal o cual enfermedad, no la conozco, a qué te referís con ovocito, y muchas veces no se animan a preguntar. No pueden firmar a ciegas, sin entender, ¿sí? Esta evaluación en una pericia sería invalidada. Un juez me diría, esta mujer no estaba entendiendo lo que firmó. Esto es súper importante. Hacemos toda una evaluación psicopatológica, que no voy a entrar en detenimiento acá, pero hay una evaluación para ver si ella tiene condiciones en las cuales su psicopatología podría no solamente entorpecer el tratamiento, sino perjudicarla a ella. Pensemos, por ejemplo, una mujer depresiva que está tomando antidepresivos, que claramente no los van a seguir usando si quieren donar, pero se los podemos sacar, se nos va a descompensar, y ni hablar patología más severa. Claramente va a ser gente con patología psiquiátrica severa que no va a poder entrar al plan. ¿Qué estrés le produce la donación? Hay gente que le tiene miedo hasta ponerse una inyección. Entienden que se van a estar sacando sangre, van a hacerse ecografías. Muchas veces nos encontramos con mujeres que han sido abusadas, como a cualquiera de la población, o han sufrido una violación. Entonces, someterse muchas veces a controles ecográficos las pone muy tensas, ¿sí? A veces viven un poco lejos y tienen que viajar, levantarse temprano, organizar su vida, su familia, sus niños. Todo esto es estresante y muchas veces pueden no llegar a cumplir con el ciclo, por lo cual trabajar con ellas previamente nos ayuda a prevenir este tipo de inconvenientes. ¿Puede la donante lidiar con los efectos negativos derivados de la donación? Ella entiende y tiene expectativas realistas y saludables psicológicamente hablando para ellas. Esto tiene todo que ver con aquellas personas que sienten que tienen que hacerlo porque están o apretados económicamente, o porque pobre mi hermana que no tiene óvulos y yo tengo 3 hijos y me sobran los óvulos. Esto de la coerción, decía yo, ¿no? Bien. También les damos asesoramiento. En el acto de la evaluación se va asesorando a la donante en comprensión consciente acerca de las reacciones a la medicación, las complicaciones potenciales de la punción. ¿Qué impacto puede tener en sus relaciones interpersonales? ¿Lo sabe su pareja? ¿Puede tener su pareja estar de acuerdo en las restricciones a la sexualidad? ¿Puede organizarlo con su trabajo? ¿Cómo va a manejar horarios familiares? ¿Sí? Los chicos, con quién los deja, la entrada al colegio. ¿Tiene pensamientos intrusivos o está muy apegada? ¿Qué digo con esto? Cuando una donante hace muchos años me dijo, dentro de unos años voy a ir por las plazas a ver dónde están mis nenes, yo entendí y le expliqué que ella no estaba en condiciones de donar, porque ella creía que iban a ser sus hijos. Y me aclaró que no quería sacarle los hijos a la pareja a la cual le había dado la donación. Pero esto iba a ser malo para ella, aunque la encontrara, ¿no? Difícil, pero digamos que si una persona está con estos pensamientos acerca de la descendencia que se puede producir en términos de afectación personal, no debería entrar en ese momento al plan. Aclararles que los sentimientos pueden cambiar, la importancia de abrir esto a su entorno. Es importante diferenciar si es una chica que ya lo habló con su marido y que piensa comentarle a sus hijos, porque ustedes piensen que en un futuro puede acercarse a algún descendiente y querer conocerlas o conocer si tiene medios hermanos. Y el lío que se armaría, la debacle emocional en la familia que se enteraran de esto. Así que siempre es importante. También encontramos a veces gente que lo quiere esconder a su familia. Viven en sus familias, le llevan la medicación a la heladera de la vecina o de la amiga para tapar esto, o se lo quieren esconder al marido. Esto no funciona bien así. Y también su parecer respecto de la potencialidad de conocer a la persona, si están abiertas o no. Hay criterios de aceptación y de rechazo. Los voy a leer, esta charla creo que queda para todos los oyentes si la quieren. Que no haya psicopatología significativa ni estresores de vida, si sabe utilizar y tiene mecanismos de adaptación eficaces, si tiene la capacidad, como dije, de proveer los consentimientos informados, cómo son sus relaciones
que tengan que ser saludables, sus relaciones interpersonales y de apoyo para esos días, si se hacen test, que esté dentro de los límites, y si tiene trabajo, que tenga estabilidad laboral. No queremos que nadie pierda un trabajo por una donación. Y sabemos que hay veces que hay trabajos donde no les permiten salir y saben que van a tener que ausentarse de sus trabajos y que no tengan que empezar a pedir y hacer justificativos que son mentiras y que tienen patas cortas. Para los que sean psicólogos de todo el grupo, es importante saber que no tenga desórdenes significativos de estos ejes, que no haya desórdenes psiquiátricos heredables, 2 o más parientes de primer grado con dependencia de sustancias. Si viene alguien con padres y hermanos alcohólicos, yo no la tomo. El uso actual de medicamentos psicoactivos, igual que drogas, ¿no? Y sustancias químicas diversas. Historia familiar de abuso sexual o físico sin tratamiento, por el motivo que les dije recién, porque se puede reactivar algo que a lo mejor no está ni siquiera en la conciencia de esa persona, hay que cuidarlo. Que evalúe que tenga un estilo de vida muy caótico esta mujer y que no pueda cumplir con sus pautas, que esté bajo estrés momentáneamente, digo, un estrés significativo. A veces hay gente en duelo, hay gente que se acaba de separar, hay gente que se quedó sin trabajo y entonces lo quiere usar, pero está bajo mucho estrés. Y esto químicamente y hormonalmente puede incidir, aparte de que no es bueno para ella. Maridos que no están de acuerdo, maridos que no se quieren cuidar sexualmente o evitar las relaciones durante ese periodo. Que haya deficiente funcionamiento cognitivo o incompetencia mental o dificultades legales. Y voy a nombrar, porque me lleva mucho tiempo, algunas características que le hago a las donantes que son conocidas. Si hay coerción, como dije al principio, información de la donante y la receptora respecto de la relación interpersonal, los roles paternos, si son hermanas, hermanos, si se va a abrir o no al descendiente y a los otros primos que pueda haber, y al entorno, a los maridos, obviamente. Interacción entre las 3 o 4 partes, tienen que estar receptores y donantes de acuerdo, las donantes y su esposo, si lo tuviera. Si hay historia familiar disfuncional y cómo van a manejar esto, porque si ya son hermanas que no han tenido relaciones muy saludables, probablemente esto genere una tensión que pueda acrecentarse. Si tienen planes para la futura relación de ellos, porque puede haber una que se sienta que es un poco su hijo y es un poco tía, y la otra que es hijo de mi hermana, pero no es hija mía. Parecer de las partes ante la eventualidad de la muerte de los receptores. Esto parece tan improbable, pero de vez en cuando aparecen estas situaciones. Criopreservación y la futura disposición de embriones congelados. Yo te dono para que tengas un hijo, pero quiero darte más y que queden embriones y vos puedas disponer de eso. ¿Se van a hacer test prenatales y reducción embrionaria en caso de que sea un embarazo múltiple, por ejemplo? Yo, si el test prenatal da mal y no lo quiero tener, ¿puedo abortar? ¿Estamos de acuerdo en abortar ese niño que fue gestado con tu gameta? ¿Qué rol va a ocupar el donante en la relación a futuro? ¿Qué impacto va a tener el donante si el tratamiento es insatisfactorio? Le doné a mi hermana y mi hermana no se embarazó. ¿Cómo me siento yo? ¿Y cuántas veces le voy a donar? ¿Cuántas veces voy a estar dispuesta a hacer todo el procedimiento? Vamos un momentito a donación de embriones. Cuando las personas se someten a un tratamiento de fertilidad, inexorablemente les preguntan si quieren criopreservación de embriones, y la mayoría dice que sí, porque ven a cada embrión como una potencialidad, como una chance más, ya sea que no funcionó el tratamiento en una primera instancia o para darle un hermanito al que ya lograron, ¿sí? Entonces ellos firman consentimientos que habla acerca del destino ulterior de esos embriones, que pueden ser que se los transfieran a ellos mismos para donarlos a otra pareja, destruirlos o darlos por investigación. Estoy poniendo todas las opciones, aunque yo sé que en diferentes clínicas y diferentes países no existen todas las opciones, o legalmente no se puede. Pero algo que es importante es considerar que cuando una pareja inicia un tratamiento de fertilidad
no está en el estado emocional necesario para decidir algo tanto como. O sea, imagínense que la pareja que llega a congelar un embrión viene con carencia de hijos, no tiene hijos todavía. Entonces, cada uno de esos embriones es considerado un valor gigantesco, porque puede convertirse en padre a partir de ese embrión. Entonces quieren tener muchos, ¿sí? Y ni siquiera se preocupan por, mirá si son demasiados, y ya tuve la cantidad de hijos que quería tener, y estos otros no los voy a precisar para ser transferidos. ¿Qué voy a hacer con eso? No pueden evaluar eso. Por más que se lo digamos, no siempre lo pueden evaluar bien, por su estado emocional. Entonces, todas estas situaciones hacen que cuando llega el momento de tener embriones excedentes, las parejas se empiezan a preguntar, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi conceptualización personal de lo que un embrión es? ¿O cuándo un conjunto de gametas o una gameta se convierte en un embrión? ¿Cuándo empieza la humanidad en un embrión sería? Esta lámina que yo les presento acá, yo he dictado un diplomado por 27 años de esta especialidad, incluso ahora en posgrados en la universidad, yo presento esta lámina y le pido a la gente que de manera anónima me diga cuándo creen ellos que comienza la humanidad en cualquiera de estos estadios. Y créanme que es un desafío para la gente. Hay gente que dice que ya hay humanidad en los óvulos y los espermas. Ni hablemos en un embrión de 8 células o 6 células, que es un blastocisto, ¿sí? Algunos lo ponen una vez que el embrión se está implantando o ya implantado, otras personas cuando tienen el primer o segunda ecografía, y algunas personas lo sitúan a la humanidad en ese embrión, cuando el bebé nace. Y esto es importante porque va a determinar qué sienten que están donando. Si sienten que están donando una persona humana, es mucho más complejo que si siente que están donando material biológico. Entonces, esto lo traigo de Nastigal, yo hice tengo un libro publicado específicamente de donación de embriones, porque hice mi tesis doctoral en el destino de los embriones criopreservados hace muchísimos años, y tomé muchos autores que ya investigaron esto, y miren que esto es en el mundo, esto es Inglaterra. La conceptualización de embrión incorpora una variedad de profundos significados personales que complica la decisión de su destino, produciéndose ambivalencia, incertidumbre y dificultad en alcanzar una decisión. Y cuando enumeramos los distintos investigadores, ¿qué es lo que la gente nos dice respecto de cómo conceptualiza su embrión? Dicen, es un poco más que material biológico, o son entidades vivientes con capacidad de experimentar disconfort y sufrimiento por lo que no los destruirían, son niños virtuales con intereses que deben ser contemplados y protegidos, son hermanos de sus otros niños vivos con posibilidad de consanguinidad, tienen valor potencial de proveer algún tipo de seguro médico o psicológico para sus hijos vivos en el futuro, o son símbolos de su infertilidad. Esto implica una redefinición de lo que significa tanto para donantes como para receptores del paternaje no genético. ¿Qué quiere decir padres? Porque estos receptores van a tener que aceptar que van a criar un chico con el cual no están vinculados genéticamente en su totalidad, o sí, o parcialmente, y los donantes que pueden tener descendientes genéticos cuya existencia no conozcan y no sepan más nada de ellos tampoco. Entonces, tanto, y lo dicen todas las asociaciones del mundo, de distintas asociaciones de fertilidad, recomiendan atravesar y seguir pautas psicológicas bien importantes que tienen que ver sobre aspectos éticos, morales, psicológicos, tanto los donantes o potenciales donantes como los receptores, evaluación psicológica y un proceso de counseling importante. Esta foto es algo real, es una pareja en Nueva Zelanda que están avanzadísimos y que los donantes de embriones, no solamente de gametas, sino de embriones, se conocen y se eligen y se aceptan. Acá este matrimonio, con estos 3 chiquitos, le donó a este otro matrimonio un embrión que es hermano genético completo de ellos, ¿sí? Y se encuentran. Y ya están encontrándose las familias a los 18 años,
que mayoritariamente las legislaciones dicen a partir de 18 años que se pueden encontrar. Y acá termino. Muchísimas gracias por su atención. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Leticia, por tu brillante exposición tan clara como siempre. Gracias. Vamos a abrir a las preguntas y a la discusión. Así que, a ver. Aquí hay una pregunta para Leticia que dice, ¿cuántas consultas debería tener una paciente que va a ser donante de gametas? Bien, yo no la llamo paciente, se va a convertir en paciente si hace el tratamiento, pero para el momento que yo la veo, es una persona candidata. ¿Entienden? Quiero decir, todavía no está dentro de un plan. Parte de la evaluación psicológica va a ser algo que le permita entrar y convertirse luego en un paciente. Creo que va a depender de la cancha, digamos, de la experiencia que tenga el psicólogo que está evaluando. Yo hoy uso 2 entrevistas clínicas y si necesito pedir algún test psicológico, que no lo tomo yo porque quiero que sea evaluado por otra persona, ¿sí? Y hay que aclarar que no hay test psicológicos de evaluación a donantes en el mundo. Y tenemos que tender lo más cercano, que son usar test que estén validados a nivel mundial de personalidad. Partes fijas de la personalidad que se mantienen estables, ¿sí? Así que quienes lo usan, no las de interpretación, sino los estables de personalidad que están validados a nivel mundial. Eso va a llevar a otras entrevistas también. Entiendo, porque a mí también me llevaba más tiempo los primeros años, que puede llevar algún tiempito más, pero digamos que 2 o 3 entrevistas sería un número. Aquí, gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál sería una respuesta tranquilizadora a una receptora que dice que no va a ser mi hijo? ¿Que cuánto se transfiere a la receptora al bebé? ¿Esa pregunta para mí o para Yulisa? Creo que Para- sería la más indicada, siendo tú Sí, creo que sí. Esta respuesta me gustaría ampliarla la vez que viene, cuando tengamos la próxima charla que va a hablar específicamente de receptores. Y la verdad es que cuando el paciente le avisan que no va a poder usar sus gametas, la mayoría piensa que no va a ser la mamá. Por eso que hay un trabajo, pero es de recepción, con receptores, de trabajo, de ayudarlos a entender, no a entender, darles información y ayudarlos a que ellos puedan hacer un procesamiento y evaluación de si la recepción de un óvulo o un esperma es algo satisfactorio para ellos. No tienen obligación ni de adoptar ni de servir una gameta. Hay gente que le da mucho peso a la transmisión genética y no se puede forzar las ganas ni el amor, ¿sí? Pero sí hay que trabajar yo trabajo mucho sobre genética y epigenética, que lo voy a dejar para después, explicándole cuánto de la paternidad, de la conformación de la paternidad está dada durante la gestación y el imprinting, bueno, temas que voy a hablar después, y toda la crianza, ¿sí? Como ellas también pueden ayudar en estos aspectos, porque no es lo genético, es que tienen miedo que la persona tenga trastornos psicológicos, que hereden, porque de la parte médica está bastante cercada por todos los test genéticos de matching que se le hacen, y bueno, hechos por los médicos y genetistas, ¿no? Esa no es nuestra área. Sí, en realidad Gracias. creo que tendría que acotar que el duelo genético que tú sabes bien, Leticia, ese duelo genético probablemente se tenga que procesar en el tiempo y no es fácil, es un proceso, como el nombre lo indica, y entonces algunas finalmente no pasan las consultas con las psicólogas, con su médico, etcétera, y finalmente ves que deciden no hacerlo. Y hay que darles espacio y hay que darles ese tiempo para que regresen en algún momento. Pasa frecuentemente, ¿no? Entonces el duelo genético va a estar ahí por la pérdida de ese aporte, ¿no? Así que es largo el caminar de nuestras receptoras en función a ello.
Lisa, aquí hay una pregunta que me parece que es para ti, Sí. que dice en relación a los estudios genéticos, ¿cuáles son los que solicitan? ¿Cariotipo, paneles genómicos? Sí, en realidad nosotros acá en Perú, en la mayoría de los centros, se realiza el cariotipo de todas maneras. Y, por ejemplo, el panel de portadores de enfermedades autosómicas y recesivas es opcional. No en todos los casos deberíamos realizarle este panel a todas las donantes, pero hay un tema de costos. Entonces, se pueden analizar 70, 400 enfermedades recesivas, pero lógicamente tiene que ser al, al futuro papá, en este caso a la pareja de la receptora y a la donante, a ambas personas. Y entonces no lo tenemos todavía como un tema opcional, no en todos los casos, salvo indicación médica estricta, ¿correcto? Pero sí sabemos que en algunos países lo hacen de manera obligatoria y eso es un plus muy importante, ¿no? Gracias. Aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la manera de ubicar a los embriones donados con los pacientes? ¿Se trabaja solo sobre el match? Eso es, bueno, respondo yo. Sí, por Me favor. parece que sí. Bien, bueno, en realidad, como yo siempre, cuando asesoro a la paciente, le hacemos saber que trabajamos desde el componente de la confianza, ¿sí? Porque no vamos a poder mostrar fotos, la legislación no nos lo permite, Ah, y entonces van a tener que confiar, y para ello la receptora y el esposo que van a recibir el embrión van a tener que dejarnos sus fotos y vamos a tener que hacer el matching de tal manera que encontremos el acercamiento. ¿Correcto? Entonces siempre abordamos esto desde el componente que genera la confianza, porque si la paciente va a entrar en dudas y qué embrión me darán y no tendrá mis ojos, yo tengo ojos claros y me van a dar una donante trigueña, yo soy blanca, entonces si no existe esa confianza, realmente no se debería trabajar porque después yo tuve una paciente, un caso de una paciente que llegó a hacer tratamiento y pongo el ejemplo para entenderlo un poquito. Ella es de profesión enfermera y el esposo es anestesiólogo y entonces él lo aceptaba muy bien porque ambos tenían el problema, entonces tenían que adoptar embriones. Y resulta que ella a la psicóloga le decía, yo no los voy a querer a esos bebés, definitivamente los voy a rechazar, no les voy a dar lactancia, no les voy a dar absolutamente nada. Entonces, obviamente estaban no aptos, ¿no? Entonces había él quería, ella no quería, y entonces pasó un buen tiempo, un tiempo bastante largo, donde entraron en terapia, evaluación constante, etcétera, etcétera, y finalmente pasaron la prueba y se decidió realizar el procedimiento. Gracias a Dios, hoy tienen un bebé hermoso y están muy felices. Ahora, el trasfondo de esta paciente en el futuro es lo que tendríamos que estar viendo dentro de lo que va a pasar, de cómo va a ser el desarrollo. De hecho, yo leí la tesis doctoral de Leticia que me pareció muy lindo, muy interesante y que lo leí completo justamente para yo responder a la tesis que también había hecho sobre donación de óvulos. Y ahí decía, muchos de los estudios dicen que una vez que el bebé ya está en vientre o ya ha nacido, todo se vuelca en amor. Entonces ahí dicen esto del cliché, el amor no es genético, ¿no? Pero hay que trabajarlo, hay que procesarlo. Entonces es un largo camino, ¿no? Que hacer. gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de consentimientos se deben utilizar con el método ropa? Donación y recepción, y si la pareja está legalmente casada, son los mismos consentimientos. En método ropa trabajamos con una madre genética y una madre biológica. La que aporta el óvulo es la madre genética y la que recibe el embrión producto del procedimiento es la madre biológica. Entonces, en Perú lo trabajamos así y no tenemos ningún problema. Por ejemplo, la que recibe el embrión para laboratorio, para fines de laboratorio, en consentimientos, la que dona el óvulo es la donante de óvulos, que es la madre genética.
para la figura legal, digamos, y la que recibe es la receptora del embrión. Entonces los consentimientos no tienen tanta variación, al menos en mi país se maneja así. Perfecto. ¿Cuántos intentos de tratamiento con óvulos o embriones donados se han protocolizado que son viables para llevar a cabo desde el punto de vista psicológico y médico, y con qué intervalo de tiempo para las dos? No sé si está clara la pregunta, no entendí Sí. bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo entre que un tratamiento no da bien para hacer el próximo? ¿Cuántos intentos, sí, de óvulos o embriones donados se han protocolizado que son viables para llevar a cabo desde el punto de vista psicológico y médico? Esto no está protocolizado, no hay protocolos No hay internacionales psicológicos. Sí, los distintos grupos en Latinoamérica, algunos hemos protocolizado algunas cosas, en Europa, también las americanas, pero son los grupos de salud mental, de apoyatura, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cada centro decida, y cada paciente decida respetar eso. Y los pacientes se atienden hoy en mi clínica, mañana en la tuya, pasado en la de enfrente. Este es un tema, y con las donantes también. O sea que seríamos muy felices los que trabajamos en las clínicas de que hubiera algún tipo desde los gobiernos, ¿no? La posibilidad de una inscripción y que hubiera data para que cada centro pueda entrar a ver cuántas veces donó un donante, ¿no? Para que no haya este riesgo, porque esto ya se ha visto con varones, con las mujeres es más difícil que donen muchas veces, pero en general, por lo menos en nuestra clínica, tienen que producir máximo 5 niños, las donantes, de haber nacido 5 niños productos de esa donación. O, en esto ayúdame Marilena, 6 o 7 estimulaciones, punto. Sí, no Después ya más. No más. no más. Sí, sí. Y otra cosa es que lo aconsejable, esto sí, que tenemos bastante consenso dentro de la comunidad psicológica, es que no se haga un tratamiento enseguida de haber salido mal el anterior. Por lo menos que haya un periodo de 3 meses, porque es todo un duelo, que no quiere decir que la señora está llorando por los rincones, pero hay que procesar determinadas emociones y saber si uno está preparado para ver cuán preparado está, porque entrar un embarazo, un subsecuente embarazo, estando con depresión, la química es compleja y no es conveniente. Una madre deprimida, por todo lo que químicamente sucede, no puede más que centrarse en tratar de estar bien ella, y no puede investir, que quiere decir, no puede maternar de alguna manera correctamente ese bebé. No le hablan, no se toca la panza, bueno, una serie de cosas que son muy importantes. Todo lo que pasa durante la gestación es súper importante. Así que una madre que está desconectada de su bebé, ya sea como en el caso de Yulisa, porque no lo sentía propio, o porque no está en condiciones psicológicas para hacerlo, o bajo mucho estrés. También mucho estrés. Imagínense hoy la gente que está en los países en guerra, cómo están esas mujeres, ¿no? ¿Qué resto tienen para poder ocuparse de ese embarazo? Desde el punto de vista psicológico me refiero. Ya tenemos que ir cerrando, pero acá hay una pregunta, una que ya la han respondido: ¿cuántas donaciones puede realizar una paciente, una donante? Y si se debe realizar valoración psicológica cada vez que la paciente va a realizar una donación. Yo te diría que es distinto. Yo estoy tratando de focalizarme en donantes, porque si no estamos hablando de los temas de la próxima charla. Pero, repetime la pregunta, voy a adecuarla a donantes. Ya tenemos que ir cerrando, pero perdón, porque estoy... una era cuántos tratamientos, y si cada vez que la paciente va a donar debe realizar una Respecto de la evaluación. donante, le voy a decir, no es lo que sucede habitualmente. Una vez que una donante fue evaluada, por lo menos en nuestra clínica, difícilmente nos piden que la evaluemos de vuelta. Otra vez. Sin embargo, lo correcto sería hacerlo. Así como un médico tiene que hacer un laboratorio nuevo si viene dentro de 3 meses,
lo mismo tendría que pasar, porque hay situaciones que yo expliqué recién de situación actual de la donante. Una cosa son las características estables que podrían hacer complicado para la chica donar, hereditarias y de personalidad, y otra cosa son las situacionales, ¿sí? Podía estar bien al principio y ahora está en pleno duelo, entonces no debería ser. Sería bueno que se las reevaluara, por lo menos en alguna parte. Muchas gracias. Le damos las gracias a todos. Sobre todo, quiero agradecer a la IFFES, a su presidente electo, el doctor Marco Horton, y al doctor Gustavo Martínez, presidente de la Red Lara, por acompañarnos en estas webinars. Alison, no sé si quería decir algunas palabras. Adelante. No. You have the room, Alison. Just to wrap it up. I think I'm just going to say the same as Maria. Thank you all very much to Yulissa, Letitia, and yourself, Dr. Horton, and very much to Maria Elena, who's done a wonderful job this evening. I think this webinar has met the expectations of the nurses that asked for it by the number of questions and the number of people that have attended. And I look forward to the 7th of November, where we can pick up this really interesting discussion. And I also look forward to lots of emails with ideas for future sessions. So thank you very much to everyone. Thank you. Gracias. Thank you. Muchas Thank you. gracias. Good night. Nos vemos el próximo 7 de noviembre. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.